Retratos Íntimos. Dale, muchas gracias por invitarme, la verdad. Un gustazo tenerte acá. Así como lo indica el título de esta entrevista y del ciclo en general, no solo nos vamos a detener en tu faceta de emprendedor social y de director y presidente de Patapila, sino que también queremos inspeccionar un poco en tu biografía. Bien, me personal. gusta. Vamos. Para arrancar, quería consultarte cómo es tu conexión con Gualeguay, cómo pasaste de haber nacido y vivido muchos años en Capital Federal a desembarcar en nuestra ciudad. Bueno, la verdad que tengo bastante vínculo. Mi historia, no solo mi historia por esas cosas de la lógica de la familia, sino porque para mi historia personal íntima, Gualeguay siempre fue un lugar especial en mi vida. Yo desde que nací, mi familia se compró una chacra acá en Paso Alonso, o sea, casi que me crié viniendo acá. Y como es tan cerca de Buenos Aires, si bien en ese momento estaba en construcción el puente de Zárate y demás, como que yo me pasaba muchos fines de semana acá, casi todos los fines de semana largo y mucho tiempo en las vacaciones. Y para mí siempre fue un lugar donde yo me sentía libre, feliz, contenido, porque venía acá y estábamos con mis primos, con mis tíos, con mi familia. Entonces, como que toda la vida para mí Gualeguay fue un lugar de donde yo me sentía feliz y libre. Y que fue un poco un lugar que me invitó también a después pensar algo de lo que después terminé estudiando, tiene que ver también con mi historia de Gualeguay. En el 2014, en el 2012 incluso tuve otra vuelta que yo viví acá en Gualeguay. Yo estaba estudiando producción agropecuaria, me recibí y me vine a vivir a Gualeguay. Así que había tenido como una experiencia previa de 2 años, después me fui a vivir al norte y ahora como que volví. O sea que vos tenés familia tanto acá en Gualeguay como en Capital Federal. Sí, en realidad no tengo familia viviendo acá, sino que tenemos, mis tíos tienen chacra y mi familia también, mis viejos también. Así que vamos y venimos, digamos, pero yo vengo de toda la vida. Y si bien sos una persona que, como vamos a ver, viajaste por muchos lugares de Argentina, ¿podríamos decir que Gualeguay es tu lugar en el mundo o es muy fuerte? Sí, honestamente no, porque no tengo un lugar en el mundo, porque yo me siento de muchos lugares. Yo sí me siento de Gualeguay, pero también me siento de Salta, donde está mi corazón y mi vida, y soy de Buenos Aires, y pasé por Santiago y tuve un año de historia que me marcó a fuego, entonces piso Santiago del Estero y me siento de ahí. Entonces tengo como muchos lugares que me dan y me dan identidad, entonces como que en algún sentido no me termino de definir de dónde soy. Así que, pero sí soy de Gualeguay. Y eso se lo digo a mis amigos de Gualeguay. Yo le digo, ya me gané mi lugar acá. ¿Y acá tenés muchos amigos? Por suerte sí. Mirá, el primer año yo me vine a vivir con los chicos, con los 7 chicos que soy el tutor. En el fin de 2018, a veces me mezclo los años con la pandemia. El primer año me costó mucho más porque no tenía grandes relaciones. Conocía gente de esa otra vuelta que yo he vivido acá, sobre todo gente más grande como Daniela Carboni Viso, gente que para mí eran referentes y que me recibieron también un poco cuando yo llegué acá. Pero tuve como un año que me acuerdo que iba al parque y miraba a todos sentados y yo con los chicos nomás. Y decía, qué ganas de tener un grupo de referencia. Y bueno, que gracias a Dios me lo hice. Hoy tengo un grupo de amigos re lindo y que me parece importante. Para uno sentirse del lugar es muy importante los vínculos. Entonces me parece que ahí yo empecé a hacer experiencia también de sentirme de acá, de Gualeguay. Vos actualmente sos presidente y director de Patapila, pero toda historia, todo proyecto tiene un comienzo. ¿Vos cómo arrancaste con este tema de la solidaridad, la ayuda social, comprometerte por una causa tan justa y tan noble? Para mí fue como un proceso que se fue construyendo con el tiempo. A veces me pasa que mucha gente espera de mi historia que yo le cuente ese momento que yo hice clic o ese momento eureka, que a veces es interesante y tengo miles de momentos así, pero me pasa que mi proceso fue un poquito más largo. De muy chico siempre tuve como una inclinación a mirar al costado mío. No sé si por mi historia, porque yo de muy chico mi mamá se murió, como que siempre hice experiencia de la herida en la vida y siempre me preocupó mucho mis amigos o las historias de los que escuchaba a mi alrededor. Después de más grande,
un poco de la mano de la iglesia, empecé como a salir un poco, a misionar, a visitar a gente en situación de calle. Después conocí a los frailes franciscanos y ahí como empecé a hacer como un proceso más profundo. Que yo siempre digo que no es salir a ayudar al otro, sino en el camino de buscarse uno y de también querer ser feliz y de resolver también las cuestiones que uno trae, te vas dando cuenta que el dolor del otro también te habla de tu propio dolor y la esperanza del otro te regala esperanza en tu vida, y como que yo siempre digo que mis grandes maestros siempre fueron esas personas que yo me crucé en situaciones de pobreza en la que yo posiblemente me hubiese sentido como desbordado o desesperanzado, y a mí me regalaron esperanza y me regalaron un montón de cosas que me fueron invitando a querer dedicar mi vida para ayudar a esa gente. Entonces lo fui construyendo de a poco. Al principio eran actividades sociales, o era irme un viernes a Plaza Miserere a visitar a gente, o irme un fin de semana a hacer una misión en Buenos Aires, o ir al norte. Así fue que conocí un poco el norte del país y como que fui dando pasos, me parece, no es que fue como de un momento para el otro. Y me quedo con un detalle que dijiste al inicio, que ¿cómo fue vivir con la ausencia de tu mamá? ¿Te influyó? Me imagino Me un metí montón. solo ahí, ¿no? Solo, la verdad que Buenísimo. me Y llamó obvio mucho la que me atención. influyó. Me ¿En qué influyó un sentido? montón. Me influyó un montón porque crecer a la vida sin algo tan importante. Mi mamá se murió cuando yo tenía 6 meses. Y yo siempre hago una lectura de mi vida y de mi historia, que mi vocación tiene que ver con eso también. No solo por lo que significó en el dolor, sino también porque después apareció Florencia, que es que se casó con papá cuando yo tenía 2 años y medio. Tengo 3 hermanos más, fruto de ese matrimonio. Toda la vida vivimos juntos, los 7 hermanos, con mi papá y con Flor. Entonces también hice experiencia de dejarme querer y dejarme cuidar por alguien que tomó el lugar de madre. Y hoy yo me está tocando ser padre, madre y tutor de 7 hermanos también. Entonces como que un poco creo que, no sé, yo soy de las personas que cree que tenés que reivindicar tu historia, porque uno es con lo bueno y es con lo malo, y lo bueno que hoy tenés también es producto de lo malo que te pasó, no por aplaudir o por ser un, no sé, un loco masoquista, sino porque sí, bueno, son las cosas que te fueron forjando, Yo no sé si no me hubiesen pasado algunas cosas en la vida, no sé si hubiese tenido esa inclinación a querer ocuparme tanto del sufrimiento del otro, porque en algún punto también hice experiencia de mi sufrimiento y me invitó a entender un poco mejor lo que el otro podría llegar a estar viviendo. Y viceversa, las cosas buenas que viví me invitaron a decir, bueno, yo también quiero que el otro las viva. Entonces, me parece que tiene un poco que ver con eso. La solidaridad sí, creo que me llegó muy de la mano de la iglesia, sobre todo de los frailes franciscanos, que entienden el seguimiento de Jesús como una cosa muy humana, muy social y muy de entregar tu vida para que también el otro pueda vivir de una manera más digna. Entonces, me parece que va un poco más por ahí. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, es una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Sí. E indagando en tus redes sociales para preparar esta entrevista que estamos haciendo ahora, vi que vos tenés un lema, por así decirlo, que dice: somos lo que defendemos. Así es. La verdad fue... Una noche desvelada acá en Gualeguay se surgió. me vino adentro, porque también me pasa que yo hoy estoy dirigiendo un proyecto, y te lo hilo con lo que me decías antes, que empezó como un proyecto solidario, pero que después yo fui entendiendo que el nivel de impacto, de profundidad y de intervención en el entretejido social, como que ameritaba romper un poco con esa lógica de la solidaridad que parece como más de la dádiva o de la generosidad, o si no, yo lo empecé a entender como un compromiso como argentino y como ser humano, ¿entendés? Entonces como que en algún sentido empecé a entender que yo tengo una causa que defender y que tengo una lucha que dar en la sociedad, y me fui abriendo un camino. Primero porque me fui allá a vivir, porque escuché, porque aprendí, porque me dejé moldear por esa realidad, porque fui escuchando durante mucho tiempo
todo lo que pasa de fondo en las situaciones de pobreza que se viven en el norte, y fui entendiendo que eso amerita ser defendido. No porque la gente no se pueda defender sola, sino porque uno a veces puede amplificar la voz del otro, y me parece que a veces muchos de nosotros somos privilegiados porque nacimos en contextos de mucho privilegio, y no solo por la parte económica, porque uno que nace como yo, que soy de Recoleta, de Buenos Aires, de un lugar que no solo tiene en materia de desarrollo un montón de oportunidades, sino que nací en una familia que me pudo brindar todo. Que obviamente pudo haber tenido algunas falencias o en lo afectivo. Bueno, todos tenemos vidas difíciles en algún plano. Pero comparado con las situaciones de pobreza que se vive en este país, como es un escándalo realmente, ¿entendés? Entonces, al principio eso que me invitó por el dolor de lo que veía y por lo que me enamoró también de las comunidades del norte, después fui entendiendo que acá había algo para asumir, para pelear, y que también iba a ser responsabilidad mía no quedarme con solo la lógica de lo que yo podía hacer por el otro, sino también transferir eso a todas las peleas que hoy estamos dando en los escritorios, en las municipalidades, en los hospitales, en las secretarías de gobierno provincial, en el gobierno nacional. Peleas no en materia del tirapiedra, sino peleas en materia de que, mira, yo conozco esta realidad, esto está pasando, creo que se puede solucionar así o así o así. Traer gente que hoy está en lugares de mucho poder a que mire, a que conozca, y que lo conozca con una mirada como un poquito más de comprensión, y también poder ofrecer una posibilidad de respuesta, no solo ir a decir, bueno, no funciona, está todo mal. Entonces ahí fue como que tengo momentos que realmente me salen muy de las entrañas, y ahí empecé a decir, bueno, yo soy esto. Soy lo que estoy dispuesto a defender, ¿entendés? Y viene un poco por ahí. Pero también soy lo que entrego, te podría tirar un montón. Claro. Escuchándote se ve que sos una persona muy rica conceptualmente hablando. Y entre todas las cosas interesantes que acabas de decir, como que hiciste hincapié en la cuestión de los privilegios. Sí. ¿Vos creés que para dar el primer paso en toda tarea que requiera mucha empatía y mucho compromiso, es necesario que nosotros, la gente que tiene la suerte de tener estos privilegios, pase por un proceso de desconstrucción de los mismos? Sí, totalmente. Eso desde ya. De todas formas, la gente más solidaria y más entregada no es la gente que tiene más privilegios. Por lo menos no es mi experiencia. Yo aprendí a ser solidario, por así decir, gracias a que vi cómo funciona la vida y la familia en los contextos de mucha más vulnerabilidad. Cómo la gente que menos tiene está dispuesta a recibirte, a compartirte, a no juzgarte, cómo comparten entre ellos, cómo son capaces de, no sé, familias que entregan lo que no tienen para ayudar, o a veces, no sé, hasta en las cosas importantes. No sé, en el norte al principio te choca, conoces una familia que a veces no llega a poder comer todo el mes, pero cuando cumple un año su bebé, tiran la casa por la ventana, ¿entendés? Y hacen una mega fiesta y se gastan hasta lo que no tienen, porque saben celebrar, ¿entendés? Saben compartir, invitan a todos. Y no es que, bueno, no puedo, o invito menos, como a veces pensamos los del lugar. No, ellos te invitan a todos y te dan comida, y como que yo fui aprendiendo que eso es lo que yo quería hacer. Y después, con respecto a privilegios, también fui primero sintiendo cómo podemos entender que lo que nosotros tenemos... O sea, me parece muy soberbio pensar que lo que uno tiene es porque uno se lo ganó y punto. Porque realmente... ¿No crees a la meritocracia, por ejemplo? No, sí creo en el mérito del esfuerzo cotidiano, porque no solo yo me rompo el lomo todos los días, sino mi familia también se rompió el lomo para tener lo que tiene. Creo en el mérito, pero no creo que el mérito sea solo resultado de lo que uno da. Porque es fácil, yo me esfuerzo todos los días, pero me esfuerzo porque tuve educación, porque tengo contactos. O sea, yo, aunque elija la pobreza como un estilo de vida, nunca voy a ser pobre. Porque tuve educación, porque tengo herramientas, porque tengo contactos, porque conozco gente. O sea, hasta en los momentos más difíciles de la vida puedo levantar el teléfono y llamar a alguien. Entonces uno tiene privilegios en muchos sentidos. Y después, cuando
encima te conectás con lugares de tamaña extrema pobreza, es como aún más evidente, ¿no? Que yo me baño Claro, con agua potable todos claro, los claro. días o me pego ducha por día y hay gente que no tiene agua para tomar. Entonces, eso lo hace como un poquito más obvio el nivel de privilegio que tiene uno. Y después porque me crié discutiendo un poco estos temas y hoy, a veces, esto lo digo pero con mucha responsabilidad y sin juzgar a nadie, a veces a mí me toma más trabajo convencer a alguien que le sobra, que pueda aportar un poco, que sacar a un niño de la desnutrición. Porque a veces cuando uno crece rodeado de cosas, simplemente no lo entendés. No es de malo, no lo entendés. Es inconsciente. Es inconsciente. Y yo tuve que hacer un proceso enorme para llegar a hoy tener la comprensión que tengo y que ojalá no va a ser la comprensión que tenga más adelante porque voy a seguir caminando. Tuve que romper un montón de cosas en mi camino para empezar a entender un poco algunas cosas. Empecé por viajar, empecé por compartir la vida, empecé por, no sé, por estas cosas que yo te decía, pequeñas cosas, hasta que dije, bueno, si yo quiero hacer algo por el otro, porque ya lo elegía como un proyecto de vida, ahí fue que agarré mis cosas, yo estaba viviendo acá en Gualeguay, me fui a Santiago del Estero en el 2014 porque honestamente no tenía experiencia de trabajar para resolver algunas cuestiones en materia de lo social. Y bueno, recién cuando fui ahí y viví, le puse el cuerpo y fui vecino y fui amigo. Y cuando vivís en serio y pasás por el cuerpo, lo que significa no tener para bañarte, o no tener señal, o que te corten el agua, o no tener agua. Cuando escuchás y lo pasás por tu cuerpo, es ahí cuando empezás a identificar esa relación con el Es como privilegio. que tu misión en este mundo te partió y te volvió a rearmar de una manera distinta. Sí, pero me fue partiendo Te fue y me partiendo. va partiendo y todos los días. Porque también obviamente uno en la vida todo el tiempo va dando pasos y va creciendo y va ampliando y cambiando de paradigmas. En esto que te decía hace un rato, no es que yo, bueno, listo, ya está, hoy estoy acá. No, yo tengo mucho para seguir aprendiendo, mucho para seguir deconstruyéndome. Todavía tengo que seguir rompiendo con ideas. En mi caso particular, o en el caso de Patapila, Patapila además arrancó a trabajar con comunidades originarias. Explícame quién de Buenos Aires, o por lo menos del ambiente en el que yo provengo, o de muchas provincias, conoce o identifica que es una comunidad originaria. O sea, hay una deuda en materia de derechos humanos y de reconocimiento de las comunidades originarias en este país que es enorme. Y que están en la Constitución vigente. Y que están en la Constitución vigente, hay un montón de decretos, hay un montón de leyes, hay organismos del Estado enfocados en eso. Aún falta mucho trabajo por hacer para que la sociedad conozca e identifique que en nuestro país hay un montón de comunidades que vienen ancestralmente de comunidades preexistentes a la Constitución de nuestro país. Pero más allá de esto, que un poco me fui por las ramas, te lo quería decir en materia de lo que las familias viven allá en el norte, ¿entendés? Como que realmente es como muy, muy concreto y muy particular porque tienen una cultura diferente, una cosmovisión diferente, paradigmas diferentes, formas de identificar la vida, las relaciones, los vínculos, el trabajo, los tiempos. No sé si lo dije recién porque ya estoy mal entonado, pero es un montón de cosas que al principio te chocan, te rompen con las lógicas de lo que para vos Claro. es, tipo, no, la vida funciona así, no. Y Diego, vos tenés, me impresiona mucho porque usás muchos conceptos como intervención, choque cultural, cosmovisión, que son conceptos muy antropológicos. Yo sé que Patapila, que ahora ya vamos a ir de lleno ahí, trabaja de manera interdisciplinar. Sí. ¿Ustedes tienen antropólogos, sociólogos? Porque estás muy empapado en esos No, conceptos. no tengo en el equipo, pero estoy en contacto con mucha gente Porque es del palo de la impresionante. antropología. Estudio una carrera que tiene una raíz, una mezcla entre la Mencionala. psicología y la antropología, que es el counseling. Y después porque un poco todo mi camino de discernimiento y el camino personal que hice con los frailes o con la gente tiene mucho que ver con antropología, porque en materia de meterse a encontrarte con tu humanidad y con la humanidad del otro, y eso es un poco lo que me fue. A mí me llevó a hacer lo que hago, el vínculo. Entender la importancia de mirarse para adentro y de mirar al otro y de no juzgar
y de escuchar empáticamente y de involucrarse y de dedicarse tiempo. Y eso tiene que ver con el hombre. Entonces, como que en algún punto Patapila nace de ahí, ¿entendés? De la humanidad y de lo que yo identificaba como un valor que yo quiero proteger. Hay un concepto filosófico de Manuel Levinas que se llama alteridad. Básicamente, Desarrollámelo. básicamente ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Okay. Entender al ser como una responsabilidad tuya. Patapila, como te digo, ya vamos a ir de lleno ahí, pero Patapila también se funda en eso, ¿no? En ver al ser, en ver al otro como una responsabilidad, como un deber que no podés dejar tirado al devenir del destino. Sí, pero con un agregado. Patapila quiere decir pies descalzos, pies desnudos. ¿En qué Pila es dialecto? desnudo. Se cree que viene del quechua, pero es como también una palabra del vulgar que no se tiene bien identificado. En todo el norte del país la gente lo usa coloquialmente. En Tucumán, en Santiago del Estero, la gente dice los changos andan patapila, es como una cosa cotidiana. En el resto del país hay que explicarlo, la gente a veces piensa que es ponerle pata o ponerle pilas. Tal cual. Aunque tiene que ver con Hay eso, una- nada que ver. Patapila le pusimos ese nombre porque tiene que ver con identificarse descalzo frente al otro como un par también. Porque cuando estamos todos, porque el zapato siempre fue como un modelo de distinción, Sí, ¿viste? Uno totalmente. tiende a mirar la zapatilla del otro, Totalmente. bueno, o no sé, el zapato, por ahí Ahí más está lo antiguamente. antropológico tuyo de nuevo. Bueno, Es muy en increíble. cambio descalzo somos todos iguales, entonces es importante darte cuenta que uno se tiene que involucrar, que es importante involucrarte con el otro, pero no desde un lugar de yo soy el que te va a ayudar, yo soy el que te va a salvar, yo soy el que sabe acá o yo soy el que tiene para enseñarte a vos, sino desde pares, donde yo tengo algo para entregarte que te va a ayudar a transformar la pobreza que vivís y vos vas a tener algo para entregarme que va a ayudar a transformar la pobreza que yo tengo. Y tiene que ver en serio con la paridad, con donde vos sos un ser humano que tenés un montón de riquezas y un montón de pobrezas y bueno, ahí es como que vas compartiendo y ahí se transforma un poco la realidad, me parece a mí. Y creo que ya estamos en el punto justo para que nos cuente qué es Patapila. Bueno, Patapila es una asociación civil que armamos en el 2015, después de mi paso por Santiago del Estero, con miradas a acompañar un poco a las comunidades originarias. Yo me fui a vivir a una comunidad guaraní cerca de Tartagal, donde empezamos a encontrarnos con la escuela, con los caciques de las comunidades, con el hospital, y ahí identificamos un poco el tema de la desnutrición infantil, que yo venía de Santiago del Estero de trabajar en centros de prevención de desnutrición, entonces instantáneamente armamos una asociación que pueda habilitar la posibilidad de generar recursos para contratar equipos, para empezar a generar espacios donde podamos acompañar a los niños que tienen desnutrición, fortalecer a la familia que tiene un chico con desnutrición, con estos equipos interdisciplinarios que llamabas recién, pero con un sistema que es asertivo y directivo de estar todas las semanas viviendo con la gente. O sea, Patapila se caracteriza porque nosotros vivimos en las comunidades. Hoy somos 75 personas que trabajan en Patapila, de las cuales 50 están viviendo en el norte, en las comunidades, que de lunes a viernes recorren cada equipo sus propias comunidades y todas las semanas van a ver a los mismos niños, a las mismas familias, atender la parte nutricional, la parte de desarrollo de la primera infancia cerebral, psicomotor, la parte de la legalización de la familia, si tienen DNI, el hospital, como que tiene que ver con esto del vínculo, ya también con una mirada profesional, porque son todos profesionales que tienen su profesión para poner al servicio de esta realidad y en el compartir van ayudando a que la familia no solo resuelva su problema, sino que también se integre un poco al sistema público, que pueda acceder al hospital, que pueda resolver los problemas que tiene. Entonces, perdón que lo haga tan No, largo, genial, pero lo que genial. empezó un poco con el tema nutricional, que es un poco el foco principal, hoy Patapila estamos atendiendo más de 1.200 niños que tienen malnutrición, pero después esto de vivir con la gente te hace dar cuenta, bueno, pero ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la conectividad? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con la incidencia pública que hay que hacer para que la cosa realmente cambie de fondo? ¿Qué pasa con la economía familiar?
¿Qué pasa con todas las potencialidades que hay en el lugar? Porque nosotros trabajamos en el Chaco Salteño, que es un lugar sumamente rico en materia de protección ambiental, deforestación, cultural. No sé, es un lugar que realmente yo estoy enamorado de las comunidades. No es que mi mirada es simplemente la pobreza. Entonces, Patapila después fue creciendo para poder abordar esas otras líneas. Hoy hacemos proyectos de agua potable, de conectividad, como realmente poder bajar a donde ya estamos, acompañando la parte social, nutricional, bajar otro estilo de proyectos que tengan un impacto más integral para la comunidad y para la familia. En tu discurso, no sé si te lo han dicho, y si se me permite la expresión, se ve como una sensibilidad combativa. Y esto me Pero a veces porque me apasiono y la gente piensa que estoy enojado. No, en el buen sentido, ¿no? Creo que para cambiar las cosas tenés que ser combativo, además de la sensibilidad que se nota sí, que tenés. yo creo que no hay, primero no hay fórmulas y después tenés que combinar todo. Tenés que ser lo suficientemente empático para ser lo suficientemente directivo, para ser lo suficientemente inteligente, saber tener cintura para decir, bueno, a quién le estás hablando y a quién le estás diciendo qué, y depende qué quieras lograr también. O sea, el foco principal también es correrse un poco también del centro. Claro. Un poco y decir, bueno, esto es un trabajo colectivo, no es que Patapila va a transformar la realidad de las comunidades. Acá si querés trabajar en serio, tenés que trabajar con el Estado, tenés que trabajar con otras organizaciones, tenés que trabajar con instituciones y entender que la realidad del otro es la realidad del otro. Vos podés aportar un grano de arena, tirarle un centro, si te lo cabecea buenísimo, si no le insistís, invitar, convocar. Claro, cuando intervienen en las comunidades de pueblos originarios tienen que tener mucho cuidado con el choque cultural, ¿no? Para no generar... Bueno, eso pasa mucho. Es imposible no impactar, porque en una comunidad, nosotros igual trabajamos con muchas etnias, como los guaraní, los toba, los wichí, y no es lo mismo. Cada etnia tiene su particularidad, su idioma, su cultura, su entramado familiar, su disposición territorial, sus necesidades. Entonces, Patapila además tuvo que readaptarse cuando empezamos a trabajar con los wichí al principio y antes trabajamos con los guaraní. Entonces, todo eso como que nos llevó a ir como identificando por dónde entrar. Que hay como una generalización cuando decís pueblos originarios, es como que todos son lo mismo. Y es muy interesante esto que dijiste vos, porque nombraste dos comunidades y dos comunidades con sus particularidades. No, son sumamente distintas. O sea, totalmente distintas. No es lo mismo los mapuches que los pilagá, que los chorotes, que los churupíes, que los tapietapiete, o sea, los huichí, dentro de la rama de los huichí. No es lo mismo el huichí que vive en el Pilcomayo, en la frontera con Bolivia y Paraguay, donde trabaja Patapila, que en Alto La Sierra, que es más en el monte. No es lo mismo el huichí que hoy vive en una comunidad urbana cerca de Tartagal o de Embarcación. Todo esto, te estoy hablando más del norte de la provincia de Salta. O sea, no es lo mismo. Tienen particularidades parecidas, pero tiene que ver con la construcción de ese pueblo y esa comunidad en el entorno en el que fue gestando la vida. Tal vez parte del problema es justamente esta ignorancia citadina, por así decirlo, de no comprender a fondo a las comunidades originarias, porque si no las conocés, no las podés ayudar. Pero eso pasa mucho en este país, que se crean soluciones desde los escritorios y desde las universidades, y cuando bajan a terreno no funcionan, porque no están pensadas con la gente, porque no están generadas desde el conocimiento de cómo funciona la realidad de cada barrio, de cada lugar. Entonces me parece que también un poco nuestro lugar, el de las organizaciones sociales, es hacer de puente. Vení, vos que estás acá, vení a conocer acá y conocelo con esta óptica, y vos que estás acá, te ayudo a llegar acá, y como que me parece que esa es la cocina. Claro. O por lo menos yo entiendo mi trabajo así. Ahora, lo entiendo ahora. No lo entendía cuando me fui a vivir allá lleno de sueños, románticos. Claro. Yo estaba como enamorado, yo me quería ir ahí como a entregar mi vida, a vivir humildemente, todo yo lo fui como entendiendo en el hacer. Claro. No es que yo me formé, ¿viste? Estudié en una universidad para hoy hacer lo que hago. Lo fuimos y mi equipo un poco parecido.
Todos tenemos profesiones, pero como que lo fuimos aprendiendo en el camino de hacer. Claro. Porque se te muere un niño y vos decís, a ver, ¿qué pasó? Uy, necesito un... Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no vino la policía? ¿Dónde está el médico forense? ¿Qué es un médico forense? Bueno, voy al hospital. Y así vas identificando, a ver, el agua potable o no, pero bueno, está el agua de la provincia, que tenés que hablar con ellos, no tiene el título de tierra, no sé. Claro. Te podría decir un montón de cosas. Un montón de cosas que a mí me fueron enseñando qué gestiones tenés que hacer todos los días para que las cosas que vos pensás que tienen que pasar, pasen. Y a veces van a pasar 2 años después de que las empezaste a construir. Y ahora para ir a otra parte de tu vida, pero que también está ligado con esto, acá tengo 7 personitas anotadas, que son William, Pato, Maxi, Mario, Juana, Juancito y Ariel. Jerez. Jerez. Contame la historia de ellos y cómo se vincula con tu historia. Bueno, yo los conocí en el 2014 a ellos cuando fui a Monte Quemado. Ellos son de Santiago del Estero, de Monte Quemado. Cuando yo vivía ahí con ellos, conocí a su familia, a su mamá, a su papá, a las hermanas más grandes de ellos, a los sobrinos, porque es una familia bastante numerosa la de los Jerez. Los conocí todavía viviendo con su familia. La familia venía al centro que yo trabajaba, en la otra organización que trabajaba, y ahí, por algunas situaciones, la justicia tomó la decisión de que los chicos se institucionalicen y pasen a vivir a un hogar, porque un poco los padres estaban un poco desbordados, como viven muchas de las familias del norte de nuestro país, no pudiendo darle a tus hijos lo que le tenés que dar, porque no te lo dieron a vos y porque el contexto no te brinda las oportunidades. Entonces, así fue que mi vínculo con los chicos se enraizó instantáneamente porque me tocó acompañarlos en esos momentos muy difíciles para ellos. El más grande tenía 14 años, William, y el más chico, Ariel, tenía 2 años. Cada uno lo vivió desde su manera, pero todos lo vivieron con mucha profundidad y marcados a fuego por esa historia. Y bueno, fue acompañarlos al principio en el hogar durante un tiempo. El primer año, yo estando en Santiago del Estero, mucho más fluido. Después yo me fui a vivir a Salta, a construir Patapila, como que los empecé a ver menos, los veía una vez por año. Y cada vez que me encontraba con ellos, como que me llenaba el corazón, por no ser muy burdo en la palabra, de preguntas. Decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién va a estar para protegerlos, para cuidarlos, para ofrecerles un futuro? Además son 6 varones y Juana, que es la única mujer, y decir, bueno, ellos necesitan un varón que los acompañe. Claro. Y también la tranquilidad de decir, bueno, tengo mi casa, mi familia, mi techo, porque también ¿cuánto iban a poder estar en el hogar? No sé, qué sé yo. El hogar era muy bueno en el que estaban igual. Claro. Y la vida es la vida, y la vida te abre camino, no es que iban a estar, no es que porque están conmigo a veces se salvaron y porque, no sé, la vida es la vida, no sé cómo estarían los chicos hoy, pero sí sé que yo sentía que les podía ofrecer algo. Entonces se los propuse, se vinieron a Salta un tiempo, un mes a vivir conmigo, como que yo lo charlé con los más grandes, le dije piénsenlo, háblenlo con la gente que ustedes quieren, con sus papás, llámenlos. Bueno, finalmente se tomaron un tiempo, lo decidieron, y yo en ese camino me di cuenta que no sé si quería hacerlo en Salta, a que ellos se vengan a vivir a Salta, porque yo soy de Buenos Aires, porque tenía ganas de integrarlos un poco a mi familia extendida, si querés, mis hermanos y demás, y ahí nació la idea de Gualeguay. Yo sabía que en Gualeguay iba a poder encontrarme con una comunidad que tiene mucha empatía, mucha cordialidad, que también es una ciudad más chica, entonces que iba a ser más fácil para mí, para ellos, la bicicleta, la escuela, el club. Y dicho y hecho, la pegué porque fue bastante sencillo para nosotros integrarnos en Gualeguay. Y bueno, después de un año de proceso judicial, donde yo también empecé a enfocarme más en profundizar mi vínculo con ellos, yo vivía en Salta, me agarraba la camioneta, me iban 900 kilómetros a Añatuya, donde ellos vivían. Ellos son de Monte, pero estaban viviendo en el hogar en Añatuya. Me quedaba 4 o 5 días con los chicos. Me iba a Buenos Aires a la oficina de Patapila, volvía a Santiago, me quedaba 4 o 5 días, me agarraba la camioneta, me iba a Salta durante todo un tiempo. Vinimos a Gualeguay a presentarles a ellos, a mi familia, a ver un poco, fuimos a algunos clubes, fuimos a Central, a Barrio Norte, porque ellos son muy futboleros. Y aparece Sportiva.
Y después apareció Sportiva por obra de los vínculos, que cuando yo me vine a vivir acá, me recomendaron Sportiva, me presentaron a Jorge Ruiz, que era el que estaba armando la escuelita. Bueno, un poco se fue dando ahí la vida y bueno, hoy los chicos viven acá y estamos bastante bien, ¿viste? Muy, muy contentos. Bueno, Diego, para finalizar, quisiéramos ofrecerte una vía de comunicación para que les digas a las personas que nos están viendo cómo pueden colaborar con Patapila. Bueno, la gente de Gualeguay concretamente, para sostener un poco la vida de los chicos, necesitamos el acompañamiento a veces de mucha gente que nos puede, por ejemplo, maestras de apoyo escolar, todos están yendo hoy a la normal o en la escuela, y bueno, a veces cuesta, ¿viste? Después de la pandemia, el estudio, entonces maestras de apoyo escolar siempre son bienvenidas. Después para la gente que le interese un poco Patapila en materia de lo que hacemos en Mendoza o en Buenos Aires o en Salta, pueden entrar a nuestra página web que es www.patapila.org, investigar un poco, ver dónde empatizan y qué pueden hacer. En concreto, Patapila se sostiene por el aporte económico de un montón de gente que dona lo poco que puede, 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, 5000, pero algo que puede sostener en el tiempo a través del débito automático de la tarjeta, cosa de, bueno, pongo lo que puedo y lo sostengo y con esos recursos se contrata a un equipo que se vive en el medio del monte, en la frontera. Entonces pueden también aportar así o hacemos a veces viajes de voluntarios. O sea, hay varias opciones como para la gente ayudar. Pero bueno, acá en Gualeguay están los chicos, así que somos una casa de puertas abiertas, así que invitar a toda la comunidad que nos escriba. Bueno, Diego, primero, muchísimas gracias por todo lo que haces junto a tu equipo. Y segundo, muchísimas gracias por contar tu historia y participar de este ciclo. No, gracias a ustedes, la verdad que estuvo muy linda la charla, así que gracias.